Y lo que estamos viendo en Estados Unidos no es exclusivo. Ahí tienen ustedes lo que es el índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo con una caída superior al 10%, que por regla, en una etapa 1, por ejemplo, cuando el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo pues cae en este porcentaje, en un 10%, en relación con el valor del cierre del día anterior, pues la negociación se interrumpe por regla durante 30 minutos. Así que este es otro ejemplo más de otra bolsa, en este caso la de la mayor economía de nuestra región, que está marcando esta fuerte presión por el coronavirus, por la caída en los precios del petróleo y, por supuesto, también reflejado en la cotización de las monedas. En el caso de Brasil, 4,70 reales ya por dólar. La urgencia de medidas claras en relación con el coronavirus en Estados Unidos para contener los efectos, que por cierto ya hoy es declarada una pandemia, vuelve a derrumbar en Estados Unidos a los mercados, cuando además hay dos mensajes que no siempre coinciden, y lo hemos visto en los últimos días. El mensaje de la comunidad especializada, de los científicos, del lado derecho en su pantalla, ahí tienen ustedes al representante de los CDCs en el Congreso, en la persona de Anthony Fauci, y de Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro estadounidense, que en este caso es el mensaje de los políticos en el lado izquierdo de sus pantallas. Ambos estuvieron este día respondiendo preguntas de legisladores en dos audiencias distintas en el Congreso. Vamos a hablar con Carlos Azilis de Globista Investments para tratar ese tema, el de la expectativa que parece exigencia por cómo están cayendo los mercados. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué señales también te prueban a ti que los inversionistas ya están pidiendo claridad de las autoridades? Sí, buenas tardes, Gabriela. Efectivamente, los inversionistas están pidiendo una mayor claridad de respuesta por parte de los gobiernos de los países en el occidente, particularmente Europa y Estados Unidos, de cara al impacto del virus. Hemos visto cómo en países como creo que perdimos tu audio, Carlos. Carlos Azilis está con nosotros desde Miami y lo que estamos diciendo es simplemente que ya los inversionistas, y lo están reflejando en la operación de hoy, no solamente que están esperando, sino que ya las autoridades se han tardado. Ya las autoridades en Estados Unidos se han tardado directamente en hacer algo concreto. Te escuchamos nuevamente, Carlos, me decías. Sí, te decía que los mercados están obviamente muy preocupados por la ausencia de una señal clara y diáfana por parte de los gobiernos en Estados Unidos y en Europa de cada aquellas industrias y sectores directamente afectadas por el virus. En Europa, en China y en Hong Kong y en Corea hemos visto paquetes muy centrados a aquellas industrias y sectores directamente afectadas, por ejemplo, la industria del ocio, industria del transporte, turismo y venta al detalle, centros comerciales y demás. En el ámbito norteamericano y en el ámbito europeo falta mucho detalle en cuanto a la asistencia a estos sectores, no tan solo a través de facilidad y rapidez y magnitud de acceso a los mercados crediticios para que estas empresas puedan solventar sus necesidades de capital de trabajo, sino también a aquellos consumidores, aquellos trabajadores que están directamente afectados, como camareras y transportistas de comida rápida y demás, quienes van a ver sus ingresos afectados de una manera importante. Entonces, en el ámbito asiático hemos visto cómo gobiernos han implementado medidas directamente a apoyar, a sostener a estos individuos. En el caso europeo y norteamericano, yo creo que esto falta por verse y los mercados están nerviosos por la falta de claridad. Yo entiendo que veremos respuesta en el muy corto plazo. Quizá presionados por los propios inversionistas y las caídas de los mercados, porque primero hablábamos de que habría claridad de un paquete la próxima semana, y después de que empezaron a caer los mercados, pues ahora se habla de que esta misma semana no solamente quedará acordado el paquete, sino que además aprobado. Ahora, ¿qué debe traer esta receta? Y pensando en qué momento de lo que está viviendo la economía global, incluso en Estados Unidos, para decir que efectivamente van a ser apoyos directos. Sí, estos apoyos obviamente surtirán sus efectos en cuanto a la velocidad y la celeridad de la recuperación de estas economías, que es algo que yo entiendo que veremos en el tercer trimestre. El segundo trimestre del año, que empieza ahora en abril, será unos peores trimestres en términos de rendimiento económico de los últimos
30 años y quizás más. Entonces, pero yo entiendo que conforme los gobiernos respondan con rapidez. Bueno, nuevamente con un problema de audio, pero lo que dices es conforme los gobiernos vayan respondiendo con rapidez por un lado, por otro lado decías con claridad para que esto sea directamente un alivio para las empresas, para los hogares y también para los consumidores. No sé si todavía me escucha Carlos Asiles. Bueno, el tema aquí también es dentro del análisis que hay que hacer es si es que los expertos consideran o no que hay un riesgo de que haya sesgo político electoral en lo que se elija. Va a ser el paquete con medidas de la Casa Blanca, porque este es un año electoral, estamos en Estados Unidos y para mucha gente el impuesto o la propuesta de eliminar este impuesto a la nómina tiene más un carácter político electoral que un carácter de enfoque para aliviar a las personas que están afectadas por el coronavirus. Carlos Asiles, desde Miami, te agradecemos esta perspectiva. Seguimos.